Bien, estamos al aire. Buenas noches. Aquí está su espacio al cierre por el canal 25 desde Santiago de los Caballeros, pero para todo el país. Un placer trabajar para ustedes hasta las 12 de la medianoche. Un contenido cargado de información, de mucha actualidad. Tenemos invitado en la entrevista central del día de hoy. Y bueno, vamos a ponernos al tanto de todo lo que está pasando. Nuestra compañera Denise Llaverías en el día de hoy no estará con nosotros. Mañana pretende hacerlo, así que la esperamos con los brazos abiertos. Hoy, mitad de semana, miércoles 14 de marzo del año 2018. Bien, se había informado desde hace unos días que en el día de hoy se iba a estar desarrollando en la ciudad Corazón un simulacro de terremoto de una magnitud de 8 en la escala de Richter, ¿verdad? O sea, según el simulacro, una intensidad de 8. Bien, desde las 9:45 de la mañana se llevó a cabo, hubo pues una movilidad, mucho aparataje, se llevó a cabo, según las autoridades, se llevó con éxito. En algunas escuelas públicas también se siguió el mismo protocolo, en algunas instituciones del Estado de igual manera, en colegios privados también se hizo lo propio. Y bueno, hubo pues un despliegue de algunas autoridades municipales, también la dirección del COE, estuvo por acá representación de salud pública también, y todo parece apuntar a que esto se llevó a cabo sin mayores contratiempos y que parece que la experiencia fue positiva y todo quedó como se había pronosticado. Escuchemos. El resto del país quedó en una alerta amarilla en virtud de que lo establecido en nuestro manual de funcionamiento, cuando ocurre un evento de esta naturaleza en una provincia de nuestro país, un sismo se considera local a 1000 kilómetros. Es decir, que tenemos todo un sinnúmero de autoridades, de instituciones públicas y privadas aglutinadas, trabajando de manera unificada. Con este ensayo se procura mejorar las capacidades de respuesta ante cualquier... Yo pensaba que ya para el día del simulacro se iban pues a limar las asperezas y el Cuerpo de Bomberos de Santiago iba a participar. Les digo luego de Tatica. Póngame a Tatica. De Altagracia. Póngame a Altagracia. No está. Bueno, pensé que era más larga su intervención, pero perfecto. Decía que pensé que para el miércoles ya iba a estar más avanzada la conversación entre las autoridades gubernamentales a nivel local y el gobierno municipal, que es la alcaldía. ¿Por qué? Ustedes saben que la semana pasada se corrió la versión de que desde la alcaldía no se había dado orden, no se había instruido al cuerpo de bomberos para que participase en este simulacro. El simulacro se llevó a cabo, pero con la participación de bomberos de Moca y de Santo Domingo, no así de Santiago. Escuchemos a Arias. Un simulacro provincial. Para nosotros esto ha sido muy exitoso porque Santiago estaba en simulacro. Se movilizaron más de 500,000 de personas de las diferentes instituciones públicas y privadas, pero además de la asistencia de ayuda mutua de otros pueblos que llegaron a Santiago bajo la coordinación del Centro de Operaciones de Emergencia, el COE. Mira, el simulacro como tal, para ser el primero, hay que ver, si tuvo algo malo, algo se aprende de lo malo. Si tuvo algo bueno, algo hay que repetirlo. Pero en sentido general, la población, las escuelas, los colegios, ya se están empoderando sobre la vulnerabilidad sísmica de la ciudad. Decenas de instituciones, bueno, muy bien, perfecto. Todo está muy bonito. Le compro la versión hasta el número de participantes. Eso de que se movilizaron cerca de 500,000 personas en Santiago es un dato como muy goloso, es muy amplio, se habla, en el último censo se habla de una población de 1 millón y alguito en Santiago de los Caballeros, y para que entonces participasen 500,000 personas en ese simulacro, quiere decir
que de 2 santiagueros uno estaba en eso, o de 2 personas que interactúan en la ciudad de Santiago. No nos podemos olvidar que mucha gente entra al casco urbano no siendo de acá todos los días, es cierto, pero 500,000 personas me parece un dato un poquito goloso. Yo anduve en las calles de Santiago a eso de las 10 de la mañana, 11 de la mañana, sentí la ciudad muy congestionada, lógicamente se estaba llevando a cabo esto, algunos tapones de media hora incluso, que para nosotros acá en Santiago eso es un escándalo, porque los capitaleños ya lo viven como algo normal. Nosotros todavía no tenemos esa cantidad de vehículos en un tapón, gracias al Señor, pero esta mañana sí, incluso tuve que presenciar un accidente porque alguien desesperado se pasó un semáforo en rojo, en la Estrella Sadalá, y lamentablemente pagó las consecuencias. Un feo incidente. Pero bien, el numerito, solamente a las personas que manejan la información gubernamental, que me limen un poquito el numerito, que está un poquito exagerado. Claro, yo sé que hay que sacarle partida, fue un esfuerzo, ojalá esto se pueda constituir en algo que se haga cada 2 años, cada 3 años, y que la gente pues vaya asumiendo con responsabilidad o que vaya aprendiendo de qué debe de hacer en un momento como este. Sobre todo porque nosotros en Santiago de los Caballeros estamos muy cerca de una falla geológica, que hace muchísimo tiempo gente que es versada en ese sector, expertos en geología, dicen que en cualquier momento nos podría sorprender un movimiento telúrico de cierta magnitud. Entonces, válida la iniciativa, para una próxima pónganse todos de acuerdo, incluyendo los bomberos locales, incluyendo la alcaldía, y que esto se haga de manera, de una costumbre, cada 2 años, cada 3 años, para que sepamos qué hacer, y los jovencitos que van subiendo también aprendan qué deben de hacer en un momento como ese. Es fructífero. Bien. Por otra parte, la jueza Josefina Comprés Santana, de la Oficina Judicial de Servicio de Atención Permanente del Distrito Judicial de San Francisco de Macorís, impuso en el día de hoy 3 meses de prisión preventiva como medida de coerción contra Henry Martínez, que ustedes están viendo ahí en sus pantallas. Él está implicado en el asesinato de la adolescente embarazada Emily Peguero, ocurrido en agosto del año pasado. Él es hermano de Marlene Martínez, por ende tío de Marlon Martínez. La magistrada dispuso el cumplimiento de esa medida de coerción en el Centro de Corrección y Rehabilitación Vista del Valle, allá mismo en San Francisco de Macorís. Y, muy importante, el tribunal también acogió el pedimento del Ministerio Público de declarar complejo el caso. Esto le dará más tiempo a la Fiscalía para preparar un expediente que se sustente, que no tenga deficiencias, que no falle y que el juez no tenga ninguna excusa para no proceder contra estas personas que, según lo que ha salido en la prensa y según ya han confesado algunos, pues el caso apunta a que ya se sabe qué sucedió, quiénes son los culpables, quiénes participaron. Claro está, al ser un caso complejo, hay que recolectar muchas pruebas, hay más tiempo. Esta declaratoria de complejidad en el caso le da un poquito más de tiempo, pero todo parece apuntar que las cosas están más o menos claras. Ok, bien. Miren, hay una información que yo no quiero dejar pasar por debajo de la mesa. Resulta que en el día de ayer se publicó en un diario de circulación nacional una entrevista, un almuerzo, que hacen con importantes figuras profesionales de distintas áreas en un diario de circulación nacional. En esta ocasión le tocó al neurólogo, el doctor José Joaquín Puello. Ustedes saben que José Joaquín Puello es una voz autorizada, es uno de los neurólogos más destacados de la República Dominicana, una persona de una conducta intachable y también de una trayectoria profesional impecable, de muchísimos años de servicio. Estamos hablando de más de 50 años de servicio, una cosa increíble. Pero bien, lo que hay es que entre las cosas que dijo José Joaquín Puello, tiró un dato que pasó como por abajo, pero vamos a destacarlo. Dice José Joaquín Puello que el 90% de los medicamentos que se exhiben en las farmacias de República Dominicana no sirven para nada. ¿Ustedes están escuchando eso?
que el 90% de los medicamentos que se exhiben en las farmacias no sirven para nada, repito. Él se basa en el hecho de que no hay un control, que no hay una verdadera supervisión de esos medicamentos, ya que no existe en nuestro país un vademecum nacional. El vademecum es un libro que establece cuáles son los padecimientos y las medicinas para tratar ese padecimiento. Es un libro que existe desde tiempos inmemoriales, pero él entiende que debe de haber uno adaptado a nuestra realidad y oficializado, que sea el vademecum nacional, que no hay actualmente. ¿Para qué? Esto para que los médicos no receten lo que quieran, sino lo que esté en esa guía. Y todo parece indicar que hay un movimiento en ese tenor, porque recordemos que hace un tiempecito atrás, hace unas semanas, luego de su designación, Chanel Rosa, que es el director ejecutivo del Servicio Nacional de Salud, anunció que se prohibirán los visitantes o visitadores a médicos en los hospitales. Esto busca romper ese vínculo tradicional que existe entre los médicos, directores de centros y suplidores de medicina. Pero me preocupa mucho el hecho de que el 90% de los medicamentos que usted y yo conocemos, que se exhiben en las farmacias de nuestro país, según José Joaquín Puello, no sirvan para nada. O sea, ¿quién? Claro está, hay un procedimiento legal, servicio, ¿cómo se llama? Lo que te da unos numeritos, una cuestión para que los medicamentos se puedan vender. Pero ya hay un proceso como automático. Hay que establecer si realmente se están chequeando esos medicamentos. ¿Quién está cumpliendo con ese compuesto que dice la caja? ¿Para qué sirve esto? ¿Se probó? ¿Quién lo prueba? En nuestro país, ¿quién prueba eso? Digo, disculpen mi ignorancia, porque yo puedo estar equivocado. Pero yo no sé si realmente esa pastilla que a mí me están vendiendo para la hipertensión, por ejemplo, realmente me va a controlar. Yo no sé si esa insulina que me estoy inyectando realmente me va a controlar los niveles de azúcar en sangre. Yo no sé si ese descongestionante que me estoy tomando realmente está siendo 100% efectivo, porque recordemos que hay un efecto que se llama el efecto placebo, que es cuando la persona se engaña a sí mismo. Usted le da una pastillita de cualquier cosita, ¿cómo se llama? Una aspirinita de bebé. Y usted le dice a una gente, mire, eso es para el dolor de cabeza, eso es un cuchillo, tómate eso, que a mí eso me funciona. ¡Pa! La persona se bebe ese calmantito, que es una tontería, y efectivamente a los 15 minutos le dice a usted, oye, pero esa pastillita es mágica, esa pastilla es mágica. Y yo no estoy hablando porque me lo inventé. Hay procedimientos científicos que han demostrado la realidad del efecto placebo, que eso es real. Cuando una gente tiene una confianza en un medicamento, termina funcionándole, aunque sea momentáneamente, porque no voy a discutirle a la ciencia tampoco. Quizás sea un sentimiento momentáneo de que usted se siente bien, de que usted recuperó la movilidad en un brazo, quizás en movimiento, pero el cerebro, señores, del cual nosotros no utilizamos ni la mitad de la capacidad, puede obrar y hacer que usted realmente sienta ese bienestar y que ya usted se sanó. Entonces sería bueno que se chequee esa información. En el día de hoy, la Asociación de Laboratorios y el sector que agrupa a las farmacéuticas ha dicho que no, que ellos venden un producto de calidad, que no saben a qué se refiere el doctor José Joaquín Puello, pero la AMD, que es la Asociación Médica Dominicana, el Colegio Médico Dominicano, perdón, ha dicho que sí, que está de acuerdo con José Joaquín, que el 90% de esos medicamentos que usted compra no sirve para nada. Esto debe ser escandaloso, debe de haber una investigación mañana mismo. Eso no puede pasar por debajo de la mesa. Hay que revisar qué es lo que nos están vendiendo en las farmacias a nosotros los dominicanos. Porque es verdad, aquí todos los días aparecen unos medicamentos también que nadie conoce ni su procedencia. Es más, yo me voy más lejos. Estamos en un país tan espectacular, tan especial, que aquí se venden, aunque ya de que se ha prohibido, se anunció que se iba a prohibir, aquí se venden los estimulantes sexuales en los car wash y en los colmadones. Estimulantes sexuales. Y lo están adquiriendo los jóvenes que generalmente no necesitan eso. Y se lo venden. Tenga.
Y entonces luego llegan con unas complicaciones a las clínicas y el paciente se muere. ¿Y qué fue? Un ataque al corazón. ¿Y qué pasó? Pero el muchacho no tenía problema. Claro que no tenía problema. Pero metió 2 pastillas de esas. Ustedes saben porque ellos quieren ser Superman. Sin necesidad, porque un muchachito de 25 años, ¿qué? Pero venga acá, hermano. Pero revísese, revísese. O vaya a un psicólogo, quizás su problema es psicológico. Porque yo se lo acepto a una persona mayor. En este caso, también, para concatenar una cosa con la otra, se ha informado en el día de hoy que ya no se van a vender esos estimulantes sin receta, pero tampoco los medicamentos para la diabetes, pero tampoco los medicamentos de tipo hormonal, ni los hipertensivos. O sea, que si usted tiene alguno de estos padecimientos, va a tener que ir a la farmacia acompañado de su receta, que es lo lógico. Pero tomémosle la palabra a José Joaquín Puello, que no va a hablar una cosa por otra, ni tiene por qué destaparse con esta declaración ante el país, de que el 90% de los medicamentos que se exhiben en la farmacia de la República Dominicana no sirven para nada. Palabras de José Joaquín Puello. Vamos al corte. José Tavares me acompaña de la UAS, está conmigo y viene a conversar luego de la pausa. No se mueva, esto es Al Cierre por el Canal 25. Bien, continuamos en Al Cierre por el Canal 25. Tengo la presencia en esta entrevista central del señor José Tavares. Él aspira a dirigir el recinto UAS acá en Santiago. Él aspira a director general. Vamos a hablar con él de sus planes, de la actualidad en ese centro educativo de alto nivel de la región del Cibao. José, bienvenido al Cierre. Sí, Germán, gracias. Contento de estar aquí en tu programa. Bueno, para nosotros es un placer recibirle y conocer sobre su propuesta. Usted aspira a dirigir ese recinto de alto estudio. Sí, ciertamente. Es la segunda vez que aspiramos a la posición y estamos haciendo una oferta, digamos, para la comunidad universitaria, de manera que conozca lo que estamos ofreciendo y en lo que podríamos mejorar el centro que tenemos aquí en Santiago. ¿Cuáles son esos puntos básicos? Bueno, por lo pronto queremos que la UAS se reactive aquí en Santiago. Ha ido en un proceso, digamos, de deterioro en algunos aspectos. Por ejemplo, hemos estado perdiendo matrícula, es decir, estudiantes. Por otro lado, también el impacto de la universidad en la comunidad se siente menos de lo que debiera ser. Nosotros entendemos que se puede activar. Y otros problemitas internos que tenemos nosotros en la UAS, con las carreras, con las edificaciones, con los proyectos, digamos, relacionados con la vida institucional, que si nuevas instalaciones, que si el comedor, que si instalaciones deportivas. Son muchas las cosas que adolecemos en la UAS, que es un proyecto que ha venido creciendo con el paso de los años, se ha venido estabilizando, pero que todavía tiene mucho que mejorar. José, ¿a qué se debe esa baja en la matrícula? ¿Es un problema de la UAS o realmente hay una baja en la matriculación en los demás centros educativos superiores? Mira, el proceso que tiene que ver con las universidades es un proceso en auge. Nosotros tenemos una población joven que acude cada día a las universidades y uno ve ese crecimiento y ese desarrollo. De hecho, tenemos muchas universidades aquí en el país. Es un problema de la UAS específicamente, y en Santiago se siente con quizás con mayor fuerza este proceso. Y se debe a múltiples factores. Tenemos en la manera en que fluyen nuestras carreras, a veces hace que el muchacho no pueda inscribir la cantidad de materias que requiere para avanzar en sus estudios. Otras veces tiene dificultades por la misma situación que hablábamos hace un momentito sobre
dificultades con huelgas, con paralizaciones, con cosas de estas que interrumpen el flujo natural de las clases. Hace que algunos padres y a veces los mismos muchachos se desesperen. Y una vez que han entrado en la universidad, entonces viene el proceso de deserción, que es bastante alto también en nuestra universidad. Y muy preocupante, porque ya que se logró que ese joven llegue a matricularse, que tenga pues formada toda su carrera en la cabeza, un sueño, pues que lo pierda de un momento a otro es complicado. O que se vaya a otra institución, perdiendo los beneficios que tiene la UAS. Claro, claro que sí. La universidad nuestra es una universidad que está al alcance de la población de menos ingresos. Pero si tú le prolongas el tiempo para que se gradúe, entonces también le aumenta los costos. Ciertamente. Sí, entonces estamos trabajando un poco en esa línea, ¿no? Tenemos que hacer un diagnóstico más profundo. Pero fíjate, hay muchachos que a veces se van hasta por un trato inadecuado de la persona que le debe dar un servicio. O a veces un profesor incómodo que aparece. No siempre todos los profesores son amables, acogedores, entusiastas. A veces hay profesores que no ayudan a que la UAS, que el muchacho que llega a la UAS se sienta cómodo. Y ahora con las dificultades que hay, tú tienes casi que añoñar a estos muchachos para que no se te vayan. Yo en particular con mis alumnos casi siempre me gasto un par de semanas en la parte motivacional. Claro, yo soy profesor de filosofía, que no es, los muchachos no lo ven como un artículo de primera necesidad. Ciertamente. Lo ven como algo que está ahí. Entonces, lo primero que tú tienes que hacer es convencerlos de que es importante para sus vidas. Y eso, una vez que tú lo logras, entonces ya tú los entusiasmas por el resto del semestre. Sí. Pero te tienes que gastar un tiempecito haciéndole ver la importancia que tiene la filosofía para la vida de ellos y para la cotidianidad que ellos viven. Muy bien, José, usted como aspirante a director general de la UAS acá en Santiago, usted acaba de decir que la universidad debería de tener más presencia en la población, en esta sociedad. ¿Qué se podría hacer para aumentar esa participación, que se vea, que se note que la UAS está activa, ya sea con estudios puntuales? ¿Qué se puede hacer? Mucho se puede hacer. Desde inserción en las actividades culturales de Santiago y de la región. Por ejemplo, aquí tenemos nosotros carnavales. La UAS no participa. ¿No tiene grupos culturales ni musicales? Sí, tiene grupos, se han estado formando. Tenemos la rondalla, tenemos una coral que se ha estado formando, tenemos teatro, pero casi siempre es de consumo interno. Entonces, no es como esos grupos que conocimos en los años 70, 80 de la UAS, que iban por todos los pueblos, llevando el arte y la cultura. Eso es parte de lo que nosotros podemos hacer. ¿Y a qué se debe ese desánimo de los últimos años? La sociedad dominicana ha cambiado un poco. Los mismos clubes y los grupos culturales han tenido un descenso en general. Pienso que eso ha podido impactar también la vida interior de la UAS. Pero también se debe a que no se priorizan las cosas. Tenemos ahí los muchachos, tenemos el recurso humano. Los jóvenes son muy creativos y entusiastas si tú los pones en eso. Y pienso que no se ha estado asumiendo con toda la energía que se puede hacer en eso. Pero están también las instituciones públicas que tenemos en nuestra región, desde salud pública, educación, el ayuntamiento, Corazán, las entidades que bregan con el agua o con el saneamiento. La UAS podría tener una presencia también alrededor de todo esto. Están las comunidades, los barrios, las juntas de vecinos. Me gustaría a mí ver una UAS más comprometida con eso. Esa UAS con una orientación social, progresista, tiene que volver a sentirse otra vez. Aquí a veces pasan problemas de carácter nacional, qué sé yo, Loma Miranda, o la reforestación del Yaque, o la extracción de materiales en una montaña.
O sea, son cosas donde tú a veces no sientes esa voz de la universidad. Ha estado ausente, ciertamente. Estado ausente, que no es lo típico. La UAS siempre ha sido más contestataria en esos sentidos. A veces tú la ves en los medios, pero es porque hay una protesta. Un problema interno. Un problema interno que sale a la calle. Por cierto, que para lidiar con eso, nosotros estamos pensando en implementar una mesa para el manejo de conflictos internamente. Que el problema, antes de salir a la calle, nosotros tratemos de buscarle una solución interna y donde los actores se puedan sentar de forma sincera, honrada. Y con los incontrolables, José. Porque a veces hay unos muchachos que son incontrolables, que duran 7, 8, 9 años dentro de la UAS y han establecido como un modo de vida dentro del recinto. Y son realmente incontrolables, ¿eh? Sí, pero mira, a veces es más mito que realidad. Por lo menos en Santiago. Nosotros, lo que tú te vas a encontrar en Santiago es con un grupo de muchachos y muchachas con mucho interés, con mucho entusiasmo. Tú puedes encontrar quizá una persona de manera aislada. No hay ese... se da más en otros centros. Qué sé yo, La Sede, San Francisco. A veces tú te encuentras con muchachos más activos en eso, pero Santiago suele ser... Más tranquilo. Más tranquilo. Quizás como es Santiago en general. Y la misma situación geográfica que nosotros ocupamos en la Barranquita no favorece mucho el que las protestas salgan a la calle de forma... Donde más salen es en nuestro local de acá, de la ciudad, que nosotros llamamos Ercilia Pepín. En la 16 de agosto. En la 16 de agosto con San Luis. Ahí es que a veces se siente un poquito más, pero no es tanto. En Santiago podemos decir que tenemos la situación bastante controlada. Y yo pienso que en la medida en que esos mismos sectores, tú te puedas sentar con ellos de manera sincera a discutir los problemas. Pienso que no debe haber temas tabú entre guasdianos. Todos los temas deben llevarse a discusión y buscarle una solución. Uno no es Dios, no tiene una varita mágica para resolverlo todo, pero todos los problemas tienen alguna solución. Entonces hay que oír, hay que canalizar oportunamente y sobre todo prevenir, porque hay problemas que se ven venir. Pero si tú no le prestas atención, claro. si tú juegas como al tiempo, jugar al tiempo es hacer como que oyes a las personas, pero en el fondo tan pronto termina la reunión o algo, deja correr la bola hasta que estalle nuevamente. Y la bola se va convirtiendo en una gran bola de nieve que te aplasta. Termina aplastándote. Sí. Pero si tú realmente le das el frente, tienes todas las posibilidades de poderlo resolver sin que llegue a convertirse en una crisis, que es lo que pasa con frecuencia en la UAS. En ese caso, con ese aspecto que usted ha tocado, los problemas que hicieron que el semestre actual no comenzara a tiempo a principio de año, ¿ya se resolvieron? ¿Están encaminados? ¿Cómo está esa situación? Pues se perdieron 4 o 5 semanas de clases. No fueron tantas realmente, un par de semanas. Bueno, con los feriados. Sí, pero en realidad no debimos empezar con un paro. Eso fue un despropósito y hace mucho daño eso. Sobre todo este muchacho nuevo que viene por primera vez a la universidad. Ciertamente. Y que anda buscando... Que lo reciben con este problema. Tú sabes que se pierden muchísimos muchachos que finalmente no encuentran al profesor, que no encuentran quien los oriente y terminan yéndose de la universidad. Ciertamente. Eso es fatal para mí. Es algo que nosotros tenemos que ir manejando. El conflicto realmente no se ha resuelto y yo no tengo muchas esperanzas de que se resuelva en la línea que está sugiriendo el gremio, porque del aumento de un 15% que prometió el rector y aplicó un 10%, quedó este 5% pendiente. Pero yo veo esta gestión ya como dejando pasar el tiempo. Usted, ¿con la bola de nieve? Sí, o en la imagen del basquetbol, cuando el equipo está ganando y agarra el balón y lo congela. Entonces, ciertamente. Sí. Yo creo que la administración está congelando el balón en esta... Para que se agote el tiempo. Se agote el tiempo y nosotros no vamos a quedar esperando ese 5%.
que para mí el gremio debiera estarlo discutiendo con los candidatos a la rectoría que tienen mayores probabilidades en este momento y lograr un compromiso para la nueva gestión que se va a inaugurar a mediados de este mismo año. Muy bien, quedan algunas preguntas, pero tengo que irme a publicidad. José Tavares me acompaña en la entrevista central de Al Cierre. Él aspira a director general del recinto Santiago de la UAS. Así que no se mueva, que a la vuelta regresamos. Estamos de regreso en Al Cierre, Canal 25. José Tavares, él está aspirando a director general del recinto de Santiago, de la Universidad Autónoma de Santo Domingo, la UAS, un recinto precioso que tenemos en la ciudad corazón y que pues de alguna manera ha servido para impulsar aún más la educación superior, aunque ahora hayan cosas que habrá que mejorar. José, las reivindicaciones que está pidiendo el gremio, ¿cuáles son? El gremio de profesores. Sí, por el momento se está pidiendo que el 5% que faltó del 15% que se comprometió la rectoría en aplicar a la en beneficio del personal, se cumpla. Ese 5% quedó ahí como... Había también la idea de un retroactivo que se había también negociado, aunque el rector después negó que eso fuera parte de los acuerdos. Pero esa es la parte. ¿Y esos acuerdos no se rubrican? Tú sabes que ¿O son de palabras? Hay las dos cosas. Hay las palabras, esas palabras se llevan a blanco y negro. Sí, pero a veces lo que se lleva a la letra se acompaña de algo o se obvia. Una de las partes puede decir que fue malinterpretado o que no dijo. Hubo un tema, ¿verdad?, que se convirtió en una discusión un poco semántica, porque el rector después, vamos a decir que adujo que su promesa fue gestionar, y entonces se discutió mucho sobre cuál era el significado de gestionar. Sí. Se supone que entonces que era ante las autoridades de gobierno, pero que si no se conseguía, como que él no era responsable. No su responsabilidad era hacer las diligencias. Hacer las diligencias. Y eso se prestó a veces hasta un poco de humor en su momento. Pero realmente es mucho más seria la situación de lo que parece, ¿no? Porque termina afectando la docencia, la estabilidad, la tranquilidad interna de la familia universitaria, y eso afecta también a los estudiantes, a toda la comunidad. Así es. Sí. El proceso de elección, José, ¿para cuándo está pautado y cuántos candidatos, aparte de usted, van a terciar en esas elecciones? Bueno, la UAS por primera vez va a tener elecciones de todos los niveles que se eligen por votación directa el 20 de junio. Ahí se va a elegir desde el rector o rectora, los vicerrectores, los decanos, vicedecanos, ¿El voto es directo o es por plancha? No, es directo. ¿A cada quien? Es individual, exactamente. Los directores de escuelas, los directores de recintos y de centros, todo será el mismo día, el 20 de junio. Es un proceso bastante participativo. Aquí en Santiago tenemos 2 candidatos a la dirección hasta este momento, varios candidatos a las subdirecciones, porque tenemos también 2 subdirecciones que se eligen por voto directo de los profesores y profesoras. José, ¿la política ha permeado esas elecciones o todavía se mantiene un poquito aparte? Lo pregunto porque a nosotros nos da mucha pena que en cada gremio tenga que intervenir necesariamente un partido político u otro.
En este caso, ¿también los partidos están detrás de los candidatos? Aunque usted no me diga si están detrás de usted o cuál es el suyo. Sí, no, tú sabes que la UAS es una universidad abierta, democrática, y en ella han actuado a su interior. Los partidos políticos tienen una presencia. Y esa incluso en los estudiantes también. Eso te iba a comentar, que los grupos estudiantiles claro, casi siempre tienen detrás alguna organización política de izquierda o de derecha, de centro, están representados. Y la UAS, durante un tiempo en que el país tenía una precaria democracia, era como un ejemplo de democracia interna. Es cierto. Porque las ideas se discutían, los grupos, y finalmente se elegían. Y de allí salieron grandes líderes. Grandes líderes. Bueno, el liderazgo del país. Claro, salió de la UAS. Salió de la UAS. Eso está presente. Lo que pasa es que en la UAS no tiene esa correspondencia, digamos, de uno a uno. Es decir, que el tal partido apoya a tal candidato y los votos que va a conseguir son los que ese partido moviliza. Lo que se da son muchos cruces, ¿verdad? Intenciones. No, y que gente de diversos partidos apoye a un candidato y que de esos mismos partidos estén apoyando a otros. Es decir, que lo que hemos tenido en los últimos años es influencia de los partidos, pero no de manera homogénea. Pero en las decisiones luego de que un candidato gana, ¿realmente esto puede virar la intención de un director, el tener un compromiso, el estar atado a un partido político que le facilitó esa presidencia? ¿Se da? Mira, por la misma naturaleza de la universidad, eso no tiene tanta efectividad. Porque tú sabes que tenemos muchos, dentro de la universidad tenemos muchos contrapesos. Y casi en todos los niveles tenemos organismos colegiados, ¿verdad? Entonces las decisiones no son como las de un individuo. Aunque tú seas el director del centro, tú tienes un consejo directivo donde está representada todo el espectro universitario, desde los estudiantes, los empleados, los profesores, y entonces eso también ayuda a mantener equilibrio, ¿no? A nivel general tenemos el Consejo Universitario, que es un organismo que es como el órgano rector de la vida diaria de la universidad, que traza la política para el día a día, ¿no?, de la universidad, y está compuesto también de forma muy heterogénea, desde los decanos, pasando por los estudiantes que tienen una importante participación, los vicerrectores. Entonces el rector es una figura principal que tiene mucha autoridad moral para las propuestas que introduce, pero no tiene tampoco el poder de decir esto es y ya. A rajatabla, eso es lo que va. Exactamente, por eso es que los partidos no tienen tanta influencia como para que lo que se haga sea lo que el partido X señale, porque estos organismos hacen como una especie de moderadores o de filtros para que finalmente la decisión sea más de tipo institucional, más que por una influencia directa de partidos políticos. Muy bien, ¿cuántas personas esperan ejercer el derecho al voto ese día? Bueno, en Santiago nosotros estamos esperando una votación de alrededor de 350 entre profesores y estudiantes. Eso lo vamos a ver con exactitud. A partir de mañana se hace el primer padrón, se va a dar a conocer, que es provisional mientras tanto, pero ya eso nos da una idea de la cantidad de personas que estarían habilitadas para votar. 350 personas. Por ahí debe andar, puede ser un poquito más, puede ser un poquito menos, pero no llega a 400 personas y pasa de 300. ¿Y se hace de una manera organizada o se han dado algunos incidentes en elecciones pasadas? Generalmente en Santiago, ¿verdad? Porque quizás recordarás que en el proceso pasado hubo incidentes serios. Sí. En Santo Domingo, en la sede, incluso para la organización de los estudiantes. En el proceso pasado incluso hubo una persona que perdió la vida dentro de la universidad en un incidente grave. Pero, por ejemplo, en Santiago hemos tenido los últimos procesos muy tranquilos. Se escogen los organismos, digamos, internos, la comisión electoral,
y se ejerce el derecho al voto con mucha civilidad, ¿no? Con mucho civismo. Este año una de las características que va a tener el proceso es que habrá menos votación, por ejemplo en Santiago, porque el voto que pertenece a Santiago va a estar un poco disperso. Por ejemplo, los profesores que viajan de Santo Domingo a Santiago tienen derecho a votar por las autoridades de Santiago, pero van a ejercer su derecho en Santo Domingo. O sea, eso facilita las cosas. Facilita las cosas, hay menos personas en el lugar y eso también ayuda, pienso yo, para que el proceso sea más tranquilo y de más fácil manejo. Muy bien. Bueno, José, muchísimas gracias por su visita, por su tiempo. Vamos a esperar que antes del proceso en sí vuelva por acá para que nos ponga al día de cómo van las aspiraciones, cómo va el proceso y que podamos hablar un poquito más de sus aspiraciones a director general del recinto Santiago de la UAS. José Tavares ha estado con nosotros. Muchísimas gracias. Bueno, Germán, el gusto es nuestro, como te decía al principio, y nada, volveremos a hablar de estas cosas que yo creo que son de interés tanto para Santiago como para el país. Excelente. Ahora nos vamos a un corte y regresamos con los minutos finales de Al Cierre. No se mueva. Bien, continuamos ya en los minutos finales de Al Cierre. Miren, quiero desear una pronta recuperación al reconocido gestor cultural, amigo nuestro y chef de la República Dominicana, Raudy Torres. Este se encuentra en la unidad de cuidados intensivos de la Plaza de la Salud en Santo Domingo, afectado de algunos problemas de salud, valga la redundancia. Está ingresado por una recomendación de su nefrólogo para que la infección no le afecte su trasplantado riñón. Hay una gripe en un estado avanzado. Raudy, quien ha paseado el carnaval dominicano por diferentes escenarios, por el mundo entero prácticamente con su personaje de Roba la Gallina, fue trasladado a Santo Domingo desde el Centro Médico Cibao, donde fue a tratarse ese padecimiento a solicitud de su médico José Juan Castillo. Este pidió que lo llevaran para poder vigilar que dicha infección no le hiciera daño al riñón que le había sido trasplantado hace unos 5 años, ya que es por la orina y evacuaciones que el cuerpo humano bota todo tipo de infecciones. Por lo tanto, desde acá le deseo una pronta recuperación a nuestro amigo Raudy Torres. Un abrazo, hermano Raudy. Se te quiere. Un abrazo, don Raudy. Nos vamos, ya hemos terminado por el día de hoy, pero mañana el compromiso es que a la misma hora, 11 de la noche, estemos acá para brindarles todo el contenido, toda la actualidad, toda la información, pero también ustedes tienen un compromiso de seguirnos, así que a las 11 nos reencontramos acá en el Canal 25. Bye bye, sean felices.